Bueno, buenos días. Mi nombre es Conrado Orozco, soy residente de primer año del posgrado de cirugía plástica de la universidad. El día de hoy me corresponde hablar sobre mama supernumeraria. De antemano, muchas gracias al doctor Serna, quien fue mi asesor para esta presentación. En esta presentación básicamente es un reto por un lado porque es un tema nuevo para mí y por otro lado porque en realidad existe poca bibliografía respecto al tema. Voy a hablar, digamos, básicamente de aspectos prácticos como historia, anatomía, clasificación, diagnóstico, diferenciales, si cambia o no la atomización en cáncer de seno, algunos estudios importantes y el manejo práctico de la mama supernumeraria. Lo primero es mencionar que a nivel de epidemiología Japón tiene la tasa más alta tanto de prevalencia como de incidencia de casos de mamas supernumerarias, por un lado porque son las personas que más reportan y por otro lado porque se supone que existe una asociación entre los cánceres de mama, sobre todo productores de receptores de estrógenos y progestágenos, a diferencia de otros continentes. La presencia de tejido mamario ectópico puede también estar asociada a ciertas patologías a nivel de malformaciones, sobre todo los pacientes que tienen politelia, en los que se ha documentado un riesgo de tener malformaciones geniturinarias en un porcentaje cercano entre el 20 y 34%. La mayoría de los casos son esporádicos, también existen casos familiares, pero no es lo usual. La herencia usualmente es autosómica dominante, también existen pacientes en los que se documenta que tienen una penetrancia y están ligados al X. La etiología como tal, cuando uno, digamos, lee, es idiopática, sin embargo, el origen es netamente embriológico, que es lo que a continuación les voy a mencionar. Abajo pueden ver una paciente con una polimastia de origen bilateral. Cuando buscaba pues algo respecto a la historia, me llamaba la atención que existen incluso ya reportes antes de Cristo, en el siglo III, posteriormente en la antigua Grecia y Roma, hablaban de que, sobre todo para la diosa Artemisa, decía que el hecho de tener más de 3 o más pezones significaba un augurio de prosperidad y de fertilidad, contrario a lo que ocurría en la Edad Media y en la Edad Moderna, donde el hecho de tener politelia significaba para el clero y para la jurisprudencia ser básicamente una bruja, razón por la cual estas pacientes incluso eran sacrificadas. En el 62 en Massachusetts, en lo que se denominaron los juicios de Salem, muchas mujeres en las que tenían politelia fueron quemadas inicialmente, primero quemadas, y luego ahorcadas, no solamente por casos de politelia, sino por polimastia. Incluso también ellos en los juicios sacrificaban hombres en lo que ahora se conoce como LSD, los productos naturales de los cuales salen LSD, que producían efectos psicotrópicos en los pacientes. Ellos asumían que también eran, tenían un tinte religioso y los sacrificaban. Respecto a la embriología, mencionar varias cosas. Lo primero es que la mama como tal se desarrolla a partir del ectodermo. Tiene 3 partes básicas en las que se desarrolla la mama. Uno es en la semana 4 o 6, otro en la semana 10 y la otra en la semana 20. En la semana 6 es lo que se forma lo que se denomina la famosa línea mamaria. Esta es una línea que parte de la axila y baja hasta nivel de la ingle. Esta línea es fundamental durante la presentación porque hay que decir que esta línea, con el crecimiento a partir de la semana 6, desaparece y quedan un primordio más o menos a nivel del cuarto espacio intercostal, que es lo que posteriormente se va a conocer como las mamas propiamente dichas. En los pacientes en los que no desaparece este primordio, es lo que se forma o es lo que se denomina una politelia o una polimastia, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es una mama supernumeraria. Hacia la semana 10 a 12, este brote mamario, este primordio, desarrolla a su vez otras ramificaciones que se llaman brotes mamarios secundarios, los que posteriormente, aproximadamente al mes 4 o 5, se desarrollan los lóbulos de la mama, que todos sabemos que son aproximadamente entre 15 y 20, junto con los conductos galactóforos, y es en este momento desde donde llega el mesodermo. Entonces, lo que he mencionado es que la mama se desarrolla del ectodermo, pero hacia la semana 20, el mesodermo, genera como una especie de invaginación en la que se forma la areola.
y en este momento es desde donde se forma el complejo areola-pezón que posteriormente mencionaré. Respecto a los límites de la mama, pues son 4. El límite inferior es el surco inframamario, el límite medial es el borde lateral del esternón, el límite superior es, digamos que depende donde uno lea, en algunos textos hablan de que es el segundo espacio intercostal, o en otros lo mencionan que es el borde inferior de la clavícula, mientras que el borde lateral es el borde, en realidad, de la línea media axilar. La estructura de la mama tiene pues varios componentes, entonces inicia con pezón, areola, inicia luego pues piel, fascias, está la superficial, escarpa y camper, luego en los cojinetes de Dussel y los lóbulos. Los lóbulos, como les mencionaba anteriormente, son más o menos entre 15 y 20. De los lóbulos, la secreción láctea se desarrolla a través de los conductos galactóferos y justo antes de emerger por el pezón, esos conductos cambian su nombre y se denominan senos lactíferos, que cuando se genera la contracción a nivel del pezón por las fibras musculares, se genera la secreción de la leche. A nivel de posterior tenemos el pectoral con la fascia profunda adicional y abajo tenemos el límite inferior que les mencionaba, que es el surco inframamario. La areola como tal implica que tiene una piel más delgada, es hiperpigmentada. A nivel de esta piel tenemos varias estructuras, digamos las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Como tal, en algunos textos incluso hablan de que a nivel de la areola no hay glándulas sudoríparas, sino que ellos lo que mencionan es que son tan pocas en cantidad que en realidad por eso muchos artículos mencionan que no hay glándulas sudoríparas, pero en realidad sí existen. Las glándulas sebáceas, por su parte, son las encargadas de generar la lubricación a nivel de la areola. Existen 2 que se denominan los tubérculos de Morgagni y los tubérculos de Montgomery. Son básicamente los mismos. ¿Qué cambia? Se denominan tubérculos de Montgomery cuando la paciente tiene un aumento en el tamaño mayor al 20% y que esto básicamente se ve en las pacientes que están en estado de embarazo. El pezón está rodeado por la areola, la superficie es cilíndrica, irregular, tiene los 15 o 20 orificios que se comunican con los conductos galactóferos y los senos lactíferos, como les mencionaba anteriormente, y esto tiene implicaciones sobre todo pues, respecto al tema en la reconstrucción. La irrigación de la mama está básicamente dada por 2 sistemas, una la mamaria interna y la otra la mamaria externa. La mamaria interna es rama de la subclavia, la mamaria interna baja y está por detrás de las costillas, genera unas ramas entre la tercera y la quinta intercostal, las cuales se anastomosan a nivel lateral con ramas de la mamaria externa, que a su vez es rama del axilar. Estas anastomosis se juntan a nivel medial y rodean el complejo areola-pezón y tienen importancia porque conforman lo que nosotros denominamos el plexo supraglandular, que es el principal responsable de la irrigación del complejo areola-pezón. Y esto tiene importancia porque, por un lado, es, digamos, menester conocer esta irrigación en los pacientes que requieren algún tipo de reconstrucción mamaria, por ejemplo, en los pacientes que requieren reconstrucción por cáncer de mama, dado que se debe conocer la anatomía para evitar el riesgo de necrosis del complejo areola-pezón. Respecto a la irrigación de la mama en los cuadrantes superior, externo y lateral, entonces depende de la axilar, que tiene 4 ramas. De medial lateral, entonces está la torácica superior, luego le sigue la toracoacromial, luego la mamaria externa y por último la subescapular. El drenaje es satélite, es decir, es relativamente similar a la irrigación. ¿Qué cambia? 2 cosas. Uno, el plexo de Haller, que es básicamente lo que correspondería al plexo que les mencionaba anteriormente del complejo areola-pezón, y el plexo venoso profundo. Básicamente es lo mismo, pero la diferencia es que el uno drena a la mamaria interna y el otro drena a la mamaria externa. La irrigación es tanto sensitiva como motora, sin embargo es prácticamente sensitiva y depende de las ramas intercostales de la tercera a la sexta. El drenaje linfático como tal está dado por varios grupos.
Esta es como la forma, digamos, la distribución anatómica del grupo 1 a 6. También está la clasificación de Ver, que es en la que nosotros, en los pacientes que tienen algún antecedente de cáncer de mama, se hacen pues como las disecciones cuando se hacen las resecciones, las linfadenectomías en los pacientes que se documenta cáncer. Bueno, entonces, en este paciente con mama supernumeraria, entonces digamos hay dos formas de clasificarlo, ¿cierto? Pacientes que tienen alteraciones a nivel del número o del tamaño. Como pueden ver arriba, donde está el cuadrado, entonces tenemos pacientes con polimastia, que es lo que denominamos propiamente mama supernumeraria, y en el otro extremo abajo, donde dice el pezón, los pacientes con politelia. Entonces, a modo nuevamente de recorderis, polimastia es paciente quien tiene otra mama, es decir, tejido glandular, y el paciente con politelia es paciente que tiene otro pezón. La charla básicamente está enfocada a los pacientes con polimastia, que son las fotos que veremos a continuación. Empecemos por la más común, pero es como tal de la que no es el tema, sin embargo hace parte del espectro y por eso me pareció importante mencionar. La politelia es la alteración más frecuente de la patología mamaria accesoria y es incluso la que representa el 75% de los casos. La prevalencia se estima entre el 2 a 6%, es más común, digamos, es unilateral frecuentemente y tiene una característica y es que se localiza a nivel de la región inframamaria izquierda, es decir, son pacientes con otro pezón y como les menciono, es algo típico que se localizan en la región inframamaria izquierda. Es mucho más frecuente en varones la relación es 1.8 a 1. Y lo que les mencionaba al inicio, que se asocia con ciertas malformaciones que les voy a mencionar a continuación. Entonces, respecto a las malformaciones de un paciente que tiene politelia, están las arritmias. Dos arritmias frecuentes en este caso, que son las pacientes con taquicardia supraventricular y los pacientes con taquicardia ventricular monomórfica, idiopática. Los pacientes que en la infancia tuvieron estenosis pilórica, pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, pacientes con sindactilia y pacientes que tienen malformaciones o tumores genitourinarios, sobre todo pacientes que tienen cáncer de vejiga por células claras. Y ahora propiamente lo que nos convoca, que es la polimastia. Entonces, miren lo que les decía al inicio, que es en realidad una patología poco frecuente. Dentro del espectro de la mama supernumeraria está la politelia, que fue la que les acabé de mencionar, y ahora está la polimastia, que es el motivo pues, de la revisión. Y esta representa menos del 1% de la patología mamaria como tal. Por eso, digamos, como les decía al inicio, en realidad hay poca bibliografía al respecto. Representa la lesión o la zona donde usted debe sospechar que es más probable tener una mama accesoria, definitivamente es la axilar. En todas las revisiones hablan entre el 60 al 70%. A diferencia de pronto de la politelia, la polimastia se puede presentar más bilateral que la politelia, pero también se puede presentar en forma unilateral. Tiene otra característica, a diferencia de la politelia, es los sitios donde el paciente está afectado. Entonces, lo que les mencionaba ahorita con la línea mamaria, la línea de la leche, es una línea entre la axila y la ingle. Entonces, por eso la presentación es como les menciono abajo. Pueden estar lesiones a nivel paraesternal, subescapular o vulvar. En este punto, entonces, tenemos un paciente en que usted sospecha que tiene una mama supernumeraria y el deber ser es usted clasificar a este paciente. Existe una clasificación que se llama la clasificación de Cajava, fue escrita por un médico en 1915 y él dividió este tipo de pacientes en 8 escenarios. De forma práctica, en la vida real podríamos clasificarlos en 3. Entonces, si bien la tipo 1 es un paciente propiamente con polimastia, es un paciente que tiene pezón, areola y tiene glándula mamaria. La otra común es el paciente que solamente tiene, digamos, el bulto de una forma pues como práctica para llevarse para la casa, solamente tiene tejido glandular. Y el otro escenario es el paciente tipo 6, en el que solamente tiene pezón, es decir, un pezón de más, que se llama politelia, que es como lo más frecuente. Esta gráfica representa también la clasificación de Cajava. Entonces, les recuerdo nuevamente, la tipo 1 tiene pezón, areola y glándula mamaria. La clasificación tipo 4 solamente tiene glándula mamaria, pero no tiene ni pezón ni areola, que es como lo más frecuente. Y la tipo 6 es un paciente con politelia, es decir, tiene un pezón de más. ¿Cuándo sospechar entonces que un paciente tiene una mama supernumeraria? Pues se menciona que hay, digamos, 3 momentos en los que uno debería sospecharla. Uno es en la pubertad, el otro es a nivel del embarazo y en otro es en la lactancia.
En la pubertad, cuando la paciente tiene su menarca, se asume que la progesterona y los niveles de receptores de estrógenos aumentan cerca de un 300%, lo que hace que el feedback que ustedes recuerdan entre la dopamina y la prolactina cambie, razón por la cual el tamaño de la glándula mamaria aumenta. Y en este tipo de pacientes se ha documentado que el diagnóstico de mama supernumeraria aumenta, ¿cierto? En el embarazo es lo mismo, pero básicamente pues se ve propiamente la progesterona, el pico que se genera por el embarazo. En la lactancia, la mayoría de diagnósticos suelen ser tardíos, entonces se estima que para un diagnóstico de mama supernumeraria en lactancia usualmente se diagnostican después del tercer al sexto mes, es lo que describen el artículo de Evans y el artículo de Visconti, que son los médicos que tienen más casos descritos hasta el momento de este tema. Entonces, ¿cuándo pensarlo y cuál es la clínica de este tipo de pacientes? En realidad, como les digo en la presentación, es muy variable. Entonces, pacientes que tienen mastalgia cíclica asociada a masa, pacientes que tienen mastitis a repetición de causa idiopática, pacientes en los que tienen un dolor axilar relacionado con la menarca, debería sospecharlo usted, aparición de masas con la lactancia, salida espontánea de leche por lunares, lo que denomina la gente lunares alrededor de la mama, dolor axilar no explicado asociado a sensación de masa, dolor al movilizar el hombro de nuevo asociado también a cambios en la menstruación, y pacientes en los que aparezcan fístulas, galactorrea no relacionada con la menstruación ni con cambios en el pico de prolactina o el descenso de dopamina, y pacientes que tengan hipersensibilidad. La hipersensibilidad, cuando se relaciona con mama supernumeraria, a diferencia de la mastalgia que tienen las mujeres, la describen como una hipersensibilidad de tipo distal, es decir, dolor sobre todo a nivel del pezón y de la areola, a diferencia de una mastalgia cíclica normal. Otra cosa que describían es el signo de la B, que se los voy a mostrar a continuación, en el que ellos dicen que por la forma en que está configurada la masa en la axila, usted podría sospechar que la paciente no tiene, digamos, un tejido adiposo, sino que es una glándula supernumeraria. En uno de los reportes de caso, porque en realidad la evidencia que hay respecto al tema, la mayoría son reportes de caso o series de caso, está esta gráfica en la que mencionan los síntomas o los signos típicos de la mama supernumeraria. Como pueden ver, la mayoría de las pacientes se diagnostican durante el embarazo o la lactancia, como les mencionaba anteriormente. La lesión palpable en axila también tiene un porcentaje importante, y lo otro que les mencionaba acá es los síntomas premenstruales o durante la menstruación. La clínica, entonces, arriba, las dos imágenes que ven arriba es lo que denominan ellos el signo de la UE. Entonces, una paciente en la que no tenga una cantidad de tejido adiposo considerable tiene el hombro en aducción versus en aducción. Si se forma la UE que ustedes ven y al paciente abducir el hombro y sigue la UE, se supone que usted debería sospechar la glándula supernumeraria, pero pues como todos bien sabemos y pensamos, es difícil de diagnosticarlo en una paciente que de pronto tenga un tejido adiposo considerable. Abajo a la izquierda está un paciente con politelia, que dentro de la clasificación de Cajava correspondería a una politelia, a un Cajava tipo 5. En la mitad tenemos un paciente también con una polimastia, abajo un paciente con polimastia bilateral, y abajo a la derecha otro paciente con un Cajava tipo 4, que simplemente es la aparición de una masa que no vemos ni pezón ni areola, que es en realidad el más frecuente. Este es otro de las imágenes que me pareció importante mencionar. Este también es otro reporte de caso, una paciente que estaba durante la lactancia al mes 4, consultó porque tenía salida de secreción láctea a nivel de la axila. Posteriormente se hizo una ecografía y se confirmó que era una mama supernumeraria. Una vez, digamos, uno sospecha de la mama supernumeraria, también debe descartar otro tipo de patologías. Entonces, en una de las revisiones de Visconti mencionan estas diferenciales. Entonces, el principal, digamos, ellos dividen entre benignas y malignas, pero el principal y el que todos tenemos, yo creo que en la cabeza, es el lipoma.
Posteriormente deberíamos pensar en quistes epidérmicos que también son frecuentes. Dentro de las causas vasculares, dos, las fístulas arteriovenosas y los pacientes que tienen algún tipo de aneurisma traumático. Dentro de las infecciosas en nuestro medio, tuberculosis, punculosis o hidradenitis. Y dentro de las causas malignas, dos importantes a considerar. Una son los pacientes con metástasis, sobre todo en aquellos quienes tienen antecedente de tumores de piel tipo melanoma o tipo carcinoma escamocelular, que son los que más frecuente hacen metástasis a diferencia del vaso celular, y los pacientes que propiamente tienen un carcinoma de mama ectópica. Estas imágenes arriba a su izquierda corresponden a un paciente en el que tiene una mama supernumeraria, en el de arriba a la mitad un paciente con hidradenitis. Arriba a la derecha es un paciente que tiene una politelia asociado a una mastitis. Abajo a la izquierda es un paciente con cuerpo extraño. Abajo en el medio es un paciente con una malformación arteriovenosa y abajo a la derecha es un paciente con una TV ganglionar. Estas imágenes las traje a propósito porque en realidad no es tan fácil llegar al diagnóstico de entrada, pero es importante uno tener en cuenta que pueden haber muchas patologías que pueden tener un escenario similar a lo que estamos hablando de la mama supernumeraria. Dentro de la revisión que hice, digamos, entonces, y la razón de por qué es importante hablar del tema, entonces es qué pacientes pueden tener un riesgo de desarrollar cáncer. Esta revisión, luego de una búsqueda extensa, es la más grande que existe hasta el momento. Fue publicada en 2011. Es una revisión de la literatura y compila estudios publicados entre el año 1861 al 2009. En total, ellos lo que hicieron fue a través de términos MES, en PubMed, Medline, Cochrane y algunas en revistas europeas, filtraron. De todos los pacientes que filtraron en total, se obtuvieron que 170 pacientes correspondían a cáncer por una mama supernumeraria. ¿Qué encontraron ellos? Digamos, es como la importancia del tema, evaluar qué paciente entonces tiene riesgo de cáncer de mama. Ellos encontraron que la mayoría de los pacientes en los que tenían una mama supernumeraria y sí tenían diagnóstico de cáncer eran mayores a 40 años y estaban ubicadas entre los 40 y 60 años. La lateralidad era más frecuente en el lado izquierdo, algo que me pareció curioso. Y otra cosa, y es un concepto muy importante, es que la mayor predisposición a tener cáncer de mama en pacientes con mama supernumeraria fue en pacientes en las que tenían un diagnóstico de mama ectópica. Entonces hay dos conceptos. Una cosa es tener un paciente con una mama supernumeraria, es decir, un paciente con una lesión en el que la lesión está en el trayecto de la línea mamaria, que como les he mencionado va desde la axila hasta la ingle. Pero pacientes que tienen lesiones que están por fuera de esta línea es lo que ellos llaman pacientes con mama ectópica o mama aberrante. Y son estos pacientes los que en teoría tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer, a diferencia de los pacientes convencionales de mama supernumeraria que están en la axila. La edad media de diagnóstico fue 10 años menor que en los pacientes de cáncer de mama usual, más común en los asiáticos, pues porque en realidad son los que más reportan, y es más frecuente en los pacientes que hay un antecedente de historia familiar o en los que recibieron algún tipo de radiación por alguna razón médica. En total, ellos hablan de que el promedio en el tiempo entre la aparición de la lesión y el diagnóstico de cáncer por mama supernumeraria fue de 40 meses. Ellos mencionan de que utilizaron tanto la ecografía como la mamografía y hablan y describen pues como que algo característico en los pacientes con cáncer por mama supernumeraria es que a los que se les hizo mamografía tenían microcalcificaciones y sobre todo a nivel centrípeta, no tanto periféricas. Compararon entonces si estas pacientes con mama supernumeraria tenían, digamos, el mismo subtipo de carcinoma que las pacientes que tenían un cáncer de mama convencional y encontraron que en realidad era el mismo. El primero era el ductal, luego el ovular y por último el medular, lo cual corresponde pues a la epidemiología normal. Expresaban claramente receptores a progestágenos y estrógenos, este tipo de tumores. No tenían
la mayoría, digamos, de los pacientes que describían no tenían HER2, es decir, no se clasificaban como un luminal, porque como les mencioné, fueron muchos pacientes de mucho tiempo atrás en los que todavía no se hacía esa clasificación de luminal. La sospecha de la diseminación en cadenas axilar, homolateral y supraclavicular fue pues como muy marcada. Y otra cosa que ellos mencionaban era que no hay evidencia que indique que realizar gangliocentinela en todos los casos. Y la tendencia sugiere hacer vaciamiento axilar. Esto es una recomendación más del autor y como veremos ahorita en unas gráficas, en realidad este tipo de escenarios en los que son, digamos, tan raros, tan poco usuales, queda a criterio pues del cirujano tratante si hace centinela o si de entrada hace un vaciamiento axilar, como se hace en la mayoría de los casos. No recomienda tomografía o resonancia como método diagnóstico, el diagnóstico es clínico. Si se tiene una duda, se hace una ecografía y en caso de que definitivamente lo sugiera, el paso a seguir es hacer una cirugía y tomar la patología respectiva. No hay evidencia que respalde que la mastectomía homolateral de entrada sea una conducta de buena práctica clínica. Ellos también tienen pues como un diagrama de manejo en lo que básicamente quieren es decir qué pacientes tienen riesgo de cáncer. Entonces, paciente con masa axilar, unilateral, irregular, dolorosa, que no mejore y que no sea asociada a trauma, se debería sospechar inicialmente cáncer de mama ectópico. Esta es otra de las revisiones, que son dos de las que les traje el día de hoy. Esta diferencia la anterior es en 2021, pero es una serie de casos. Fue publicada en pacientes en Túnez. Fueron en total 5 casos. Por eso lo que les mencionaba, que en realidad son muy pocos este tipo de pacientes que están documentados. ¿Qué es importante de esta gráfica? Mencionar la edad. Entonces, se presentaron entre los 33 y los 60 años estos pacientes con cáncer por mama ectópica. El tamaño de la lesión variaba entre 30 y 55 milímetros. Y si ustedes ven, en la parte de cirugía, prácticamente todos fueron llevados a cirugía y a todos se les hizo también su respectivo vaciamiento. Y no mencionan que hayan requerido centinela como tal, sino que el paciente que se sospechaba, se hacía el manejo quirúrgico, se tomaba la biopsia y de entrada se hacía la linfadenectomía. Todos prácticamente recibieron radioterapia y algunos quimioterapia. Ellos al final mencionaban que al menos con esta serie de casos tan corta de 5 pacientes no hay diferencia demostrable entre mastectomía más linfadenectomía regional versus resección amplia a nivel de la supervivencia y que la recurrencia tumoral es similar en ambos escenarios. Cerca de la mitad de los carcinomas ectópicos podrían tener centinela positivo y de ahí a que algunos de los cirujanos que se dedican a este tipo de pacientes consideren que de entrada sus pacientes requieren un vaciamiento y no tanto un centinela. La axilar fue la zona más común nuevamente. La mamografía mostró las microcalcificaciones y la aparición de lesiones espiculadas tuvieron relación con carcinoma. Es decir, paciente en el que usted haga una mamografía y le digan que tiene microcalcificaciones o lesiones espiculadas, usted podría sospechar de que es un riesgo alto. Algo acá a mencionar es que, como tal, si un paciente tiene una mama ectópica, usted de entrada no debería mandar una mamografía, solamente se recomienda en el escenario de un paciente que tenga el criterio de tamizaje por la guía colombiana. Ellos en estos artículos hablan de que, sobre todo en Europa, hacen una mamografía extendida en la que no solamente se proyectan los senos, sino que también tiene el componente axilar y por eso es que describen estas microcalcificaciones. Curiosamente, en esta revisión de esta serie de casos, ellos dicen que tanto receptores de estrógenos como de progestágenos fueron negativos en los ductales, a diferencia de lo que les mencionaba anteriormente. Y esta tabla muestra algo similar a la tabla del artículo anterior. Miren el número de casos por cada artículo, por cada revisión de estos investigadores. La más grande es la de Yanagi junto con la de Visconti. Y acá podemos ver el tratamiento que recibieron en la columna en la mitad. Entonces, la mayoría fueron llevados a cirugía. Algunos pueden ver la variación entre si recibieron radioterapia, quimioterapia y si recibieron algún otro tipo de manejo. Y en el seguimiento, que fue algo como que llamó la atención, que la mayoría de estos pacientes recurren. Ellos no hay forma pues como de comparar un cáncer por seno convencional versus un cáncer de seno por mama
ectópica, ¿cuál recurre más? Sin embargo, pues llama la atención la recurrencia de este tipo de carcinoma. Una de las preguntas que me hacía pues cuando leía el tema y que pues, fue respondida pues en uno de estos artículos que está abajo a su derecha, en caso de cáncer de mama supernumeraria requiere mastectomía, pero no me refiero a la mastectomía de la masa ectópica, sino del seno homolateral a la lesión. Entonces la respuesta en general es no. Porque en alguna de las revisiones sugerían que si un paciente tenía una mama ectópica, se le resecara esa lesión ectópica más la mama homolateral. El diagnóstico como tal entonces es eminentemente clínico. Cuando se hace una imagen, cuando persista la sospecha o se quiera descartar un diferencial, y el diagnóstico definitivo es netamente también histológico. Abajo a su derecha, en el círculo, en teoría está lo que se denominan las microcalcificaciones centrípetas en pacientes con mama supernumeraria axilar en la que se documentó un carcinoma ductal de mama, valga la redundancia. El tratamiento entonces hay tres escenarios posibles. Uno es el manejo conservador, la otra alternativa es la liposucción y por último el manejo definitivo, que es el gold estándar, es la cirugía. ¿En qué paciente yo podría pensar en dar un manejo conservador? En una paciente asintomática, en una paciente que tenga un buen soporte social y que tenga posibilidad de seguimiento, en una paciente que no acepte una cicatriz o que no quiera ser llevada a una anestesia, en una paciente que la lesión esté dentro del trayecto de la línea mamaria, es decir, entre la axila y la ingle, nuevamente la menciono, o un paciente cuyo tamaño y localización no genere alteración estética o no genere limitación del miembro superior afectado. Esta imagen hace parte de un reporte de caso de una paciente africana que vivía, digamos, lejos de la ciudad en Ruanda, ella en esa zona, y consultó porque luego de tener su séptimo bebé, manifestaba que tenía dolor intenso que le limitaba sus labores como mamá y por eso decidió consultar. Se le hizo el respectivo manejo y en realidad era una mama supernumeraria y no se asoció con cáncer. Otra de las, digamos, de las cosas que mencionaban, sobre todo en la primera revisión, es que el tamaño, al menos en este escenario, no se relaciona con cáncer, afortunadamente. Eso respecto al manejo conservador. La otra alternativa es la liposucción, es decir, en pacientes con mama supernumeraria también es una opción válida. Pero los pacientes deben de ser claramente escogidos. La liposucción, tanto para mama supernumeraria como contorno corporal, tiene, digamos, algunos principios. Estos son algunos de ellos. Todo paciente debería utilizarse solución tumescente independiente de que la liposucción que se haga en realidad sea pequeña. Crear túneles, que se refiere básicamente a entrar por 1, 2 o 3 puertos y tener como un orden lógico para hacer el manejo con la cánula. Utilizar elementos de disección Roma y de pequeño calibre, respetar la grasa superficial, evitar resección mayor de la necesaria. Otro concepto es que la grasa importante no es la que se extrae, sino la que permanece. Usualmente se recomienda que cuando se haga la incisión y se introduzca la cánula, se esté en un plano más o menos entre 4 a 8 milímetros por debajo de la piel. Y lo otro es que puede ser una cirugía a ciegas. En alguno en un libro que es famoso pues, en cirugía plástica, que es el del Dr. Young, en el que se hablan de los principios, él lo que menciona es que en teoría la liposucción como tal es un procedimiento en el que usted, digamos, no ve entrada todo lo que está haciendo. Sin embargo, actualmente existen alternativas como la ecografía, en la que usted puede, digamos, guiarse para tener un mayor control de la cánula. Hay varios conceptos respecto a la liposucción, entonces, digamos, lo primero es demarcar la zona que usted va a operar, preparar al paciente, preparar la solución tumescente y tener un tiempo, digamos, suficiente para realizar el procedimiento, que usualmente para este tipo de cirugías no suele ser mayor a 10 minutos. Ellos mencionan de que para la cánula que se utiliza, que son cánulas pequeñas de 3, 4 milímetros, una incisión de 2 a 3 milímetros suele ser suficiente y luego se sutura con nylon. La solución tumescente en cirugía plástica, digamos, ha tenido desenlaces duros, es decir, hospitalización, mortalidad, porque disminuye el riesgo de sangrado. Usualmente, pues cada cirujano tiene como su forma de prepararlo, pero en general
se prepara con salino, epinefrina y lidocaína, que cada cirujano tiene como la forma de realizarlo y eso puede variar. Y otro aspecto importante es paciente que se lleve a liposucción por mama supernumeraria debería tener un vendaje compresivo entre 12 a 24 horas. Algunos recomiendan en pacientes en los que la lesión sea grande dejar DREN, pero en la mayoría de los casos no suele ser necesario. Esta es una gráfica, entonces la liposucción en mama supernumeraria en general se recomiendan 2 puertos, el A y el B, se ingresa, se limita la zona donde va hasta donde va a ir la cánula y se inicia con el procedimiento tal cual como les acabo de mencionar previamente. Esta es una imagen de una paciente de 18 años en que tenía polimastia. Miren que tiene tejido glandular, pero no tiene areola ni pezón, por lo cual no se llama politelia. Y abajo pueden ver el posoperatorio de 3 semanas después. Solamente, en realidad no queda ningún tipo de irregularidad y tiene un buen desenlace estético. Esta es otra paciente. Arriba pueden ver que tenía una polimastia, solo tejido glandular sin pezón ni areola y el posoperatorio de 8 días, de esta paciente. Eso respecto a la liposucción. Y respecto a la cirugía, decir que es, digamos, el gol estándar en los pacientes con mama supernumeraria, está ampliamente disponible, permite, a diferencia pues, de la liposucción, la toma dirigida de la biopsia en la zona en la que usted sospeche que debería descartarse una tumoración, no requiere un equipamiento especial y sirve tanto para politelia como polimastia, a diferencia de la liposucción que solo serviría para pacientes con polimastia. Estas son unas fotografías de pacientes, entonces usualmente la incisión es tipo elipse, como si fuera cualquier tipo de tumor vasocelular o escamocelular. En mama supernumeraria no recomiendan como tal un margen, sino simplemente delimitar la lesión y suele ser suficiente. Es un posoperatorio 20 días después con resección. Miren que abajo de la derecha fueron 60 gramos y la de la izquierda fueron 68. Un buen desenlace, pero queda con la cicatriz. Y el dolor postoperatorio cuando se compara es mayor con la cirugía abierta. Otra paciente, se hace la resección, lo mismo en elipse, 81 a la derecha, 112 gramos la izquierda. Es un postoperatorio, si mal no me acuerdo, esta paciente son 2 meses. Esta otra paciente, no, es esta, perdón, esta misma paciente, la de 3 meses. Miren el desenlace, que en realidad es un desenlace, la verdad, satisfactorio, comparativamente como estaba. Esta es otra paciente en la que se hace la resección, esta es más amplia. En esta paciente la opción pues, fue quirúrgica por el tamaño de la lesión. Recuerden que también se podían hacer procedimientos mixtos, pero usualmente en la práctica no es como lo usual. Entonces ya para finalizar, ¿cuál elegir? Entonces convencional versus liposucción. Entonces la convencional definitivamente es menos costosa, más disponible, varias especialidades la pueden realizar, tiene un peor desenlace estético y la ventaja grande es que sirve para polimastia y politelia. La liposucción por su parte es más costosa, menos disponible, usualmente pues cirugía plástica es quien la realiza. Generalmente tiene un mejor resultado estético y no aplica para pacientes con politelia. Por eso en general el manejo convencional con cirugía es quien tiene la parada. Otra de las preguntas que yo me realicé cuando hacía la revisión es si un paciente con mama supernumeraria se tamiza de una forma diferente y la respuesta es no. Estos pacientes se tamizan de igual manera, que la guía colombiana claramente habla de que pacientes mayores de 50 años, cada 2 años hasta los 69 años, se deben tamizar. No cambia absolutamente nada en la tamización. Esta es una tabla de complicaciones de la revisión del doctor Visconti, en la que los divide en tardías y tempranas. El seroma, el hematoma y la ISO fueron las más comunes en la temprana, mientras que la hiperpigmentación y las lesiones hipertróficas fueron las tardías más frecuentes. A modo de conclusión, entonces, la polimastia o mama supernumeraria es una patología poco frecuente y existe poca literatura al respecto. El diagnóstico es eminentemente clínico y cuando se quieren descartar otros diferenciales, la ecografía suele ser suficiente. El tamizaje de cáncer de seno es igual que el de la población general. Todo paciente con politelia, es decir, con pezón accesorio, requiere ecografía de vías urinarias para descartar malformaciones.
El manejo tradicional, el cual estándar hasta el momento es el manejo quirúrgico. Todo paciente que sea llevado a cirugía, todo paciente requiere estudio anatomopatológico. La liposucción puede ser una alternativa en cierto grupo de pacientes. La tasa de complicaciones es relativamente baja y se requieren más estudios para elaborar una guía de manejo en los escenarios de mama supernumeraria convencional y los de carcinoma asociado. Estas son las referencias. Muchas gracias. No sé si hay alguna... Quería dar las gracias pues, por la presentación. Esa que es un tema del cual tal vez no hay mucha literatura. La mayoría de textos en realidad son reportes de casos. Y hay una serie ahí de artículos, yo creo que no pasan de unos 20 que se empiezan a referenciar entre ellos mismos, pero aún así vimos una presentación que quedó pues, muy completa. Muy importante pues, para nosotros, sobre todo al momento del diagnóstico, tener en cuenta que otras cosas giran en torno a la mama, a la polimastia, para cuando sospechar otro tipo de malformaciones. También hacerle énfasis a la parte oncológica, para las cosas de pronto uno se imagina que pudieran cambiar, y las alternativas del manejo. Ya sabemos que no solamente es manejo quirúrgico, hay otros tipos de manejo a considerar como la liposucción, pero a tener en cuenta solo en determinadas pacientes. Una de las dudas también que muchas veces uno puede tener en la práctica es el momento idóneo para operar a la paciente, ¿cierto? Si esperar a que se desarrolle toda la pubertad o si esperar desde el embarazo. Porque son preguntas que uno ve que aparecen en la literatura sobre cuál es el momento ideal para operar a las pacientes, si es mejor diferirlas un ratico o hacerle la resección de una vez. En términos generales me pareció muy completa la charla. Muchas gracias. Listo. Creo que hay una pregunta. Listo. Entonces, damos por terminada la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos. Sí, sí.